Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 23 de agosto del año 2024. El día de hoy, la mayoría de los periódicos importantes de circulación nacional destacan la posición de Estados Unidos de Norteamérica a través de su embajador, Ken Salazar, sobre la nociva reforma judicial que pretende imponer López Obrador. Esta reforma, no solamente al Poder Judicial, sino la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos, es violatoria del Tratado de Libre Comercio América del Norte y además favorece, entregando no solamente ya el poder político, sino también el poder judicial a los grupos criminales de la droga. Por ejemplo, el periódico El Universal, el Gran Diario de México, reporta: Estados Unidos, reforma judicial, pone en riesgo el TEMEC y sirve al narcotráfico. Elección popular de jueces en México afectaría inversiones, advierte el embajador Ken Salazar. Una nota de Eduardo Dina. También tiene en su portada a Kamala Harris. Harris abraza a migrantes con frontera segura, desde Chicago, lo cual es una cosa muy discutible, porque pues Kamala Harris estuvo 4 años en el poder y no hizo absolutamente nada en beneficio de los migrantes. Gobierno no puede intervenir, amenazas no tambalearán el paro de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, es la posición de los manifestantes que han sido amenazados con ser despedidos por Claudia Sheinbaum, por López Obrador y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fijan tope al aumento de rentas en la Ciudad de México. El Congreso local aprobó una reforma propuesta por el jefe de gobierno Martí Batres, que pues está considerando una política que se utiliza en los países comunistas: dañar gravemente a los que poseen una propiedad privada y decir que no pueden subir el costo del edificio cuando se trate de un precio mayor o un costo mayor a la inflación. Esto no está considerando muchos otros gastos que requieren de mantenimiento los edificios. Además, se crea un registro digital de contratos y se garantiza la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible. Estas son políticas muy controladoras, muy de carácter socialista, que tienden a perjudicar tanto a los inquilinos como a los propietarios. Valle de Chalco, un río de aguas negras. No mejora, cumple 21 días según el periódico El Universal, 21 días, yo tenía entendido que 23. Las colonias Jacalones y Culturas de México siguen inundadas y habitantes viven en las azoteas de sus casas, padeciendo calor extremo, picaduras de mosquito y diversas enfermedades particularmente en esta temporada del año de lluvias. Solo 8 sentencias en todo el sexenio de López Obrador contra el robo de combustible, también llamado huachicoleo. Las tomas clandestinas a ductos de Pemex a lo largo de 6 años suman 67.668 casos. Una nota que aparece en la portada del periodista Everardo Martínez, lo cual exhibe pues el fracaso de la estrategia de seguridad de López Obrador para el rescate de Pemex. Estos robos de combustible enormes evidentemente perjudican el funcionamiento de la empresa productiva del Estado. Que Sheinbaum nos dé trabajo, dice el flautista Horacio Franco, confía en que el régimen de Sheinbaum les ofrezca algo mejor en cultura y arte. Pues es un voto de confianza en cierta forma que él está dando, pero ¿en realidad se los dará? Se ha dicho que es la calca de López Obrador. López Obrador se caracterizó por no aportar nada a cultura y educación. Mayweather Jr. Mayweather Jr. muestra pegada en un entrenamiento público en el Parque Bicentenario, responde a la exigencia y enseña que aún tiene el punch. Vamos con otra de las portadas, un poco hoy alterando un poco el orden de otros días. Nos pasamos directamente con el periódico Reforma,
El periódico Reforma tiene hoy una portada en la que también nos habla del paro judicial, nos habla también de cómo afecta a las relaciones entre Estados Unidos y México la pretendida reforma judicial. Periódico Reforma. Bueno, pues nos presenta lo siguiente. Alerta a Estados Unidos que reforma arriesga la democracia de México. Advierte embajador que también está en riesgo la relación comercial entre México y Estados Unidos. Rechaza el embajador Ken Salazar la elección de jueces por voto popular, porque es una forma fácil de que se infiltre el narcotráfico. La reforma judicial promovida por el régimen de López Obrador pone en riesgo la democracia. En el pronunciamiento más severo que se ha dado en este sexenio, prácticamente Ken Salazar había sido comparsa de todas las cosas abominables que ha hecho López Obrador, pues en tanto no perjudicaran los intereses de Estados Unidos, Ken Salazar se hacía de la vista gorda de los delitos, de los robos, de su relación con el narcotráfico, de muchos escándalos de corrupción, pues parecía que a Ken Salazar, al gobierno de los Estados Unidos, no se iban a pronunciar en nada al respecto. Pues hoy, con esta reforma que pone en riesgo evidentemente los capitales de Estados Unidos que generan millones de empleos en México, que no es una relación inútil, es una relación beneficiosa para ambos, para Estados Unidos, para México y Canadá. Las relaciones comerciales del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México, Estados Unidos, Canadá, pues tiene muchos beneficios. Es increíble entonces que pues la reacción llegue tardíamente, porque si se veía un régimen totalitario, un régimen abusivo, muy ambicioso y además muy carente de tacto, con poco tacto, pues debieron de manifestarse mucho tiempo antes. Dice, si la reforma se aprueba tal como ha sido propuesta, el embajador dice que esto es muy perjudicial para ambos países. En particular para México. Pues sí, porque particularmente Estados Unidos de Norteamérica es la primera potencia económica del mundo y la primera potencia militar. Si la reforma se aprueba tal y como está, pues Dios nos ampare, porque realmente es un cambio de régimen, es el establecimiento de una tiranía brutal, como no se han imaginado nunca, como no se ha visto nunca en México, con el hecho de que se deja a los ciudadanos mexicanos en completa indefensión ante los abusos y arbitrariedades del presidente. Se disparan los homicidios por cárteles de la droga en Chiapas. La escalada de violencia reporta más de 552 asesinatos en este año 2024. Las víctimas de homicidio doloso en Chiapas en los primeros 7 meses de este año son informes oficiales, son cifras oficiales que se nos ha dicho que pueden estar manipuladas, maquilladas, del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional Pública. Pues tiene una fotografía terrible, ¿no? Descuartizados. En el año 2019 se reportaron 335 asesinatos en Chiapas. En el año 2021, 333. En el año 2023 bajó un poco a 289 asesinatos violentos, pero este 2024 se dispara a 552 asesinatos violentos y tiene que ver mucho con la inacción de López Obrador en los intereses de los grupos criminales de la droga, del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación, de apropiarse de la frontera que tiene Chiapas con Guatemala y que le sirve para traficar droga que producen gobiernos socialistas como el de Evo Morales o en territorios de Bolivia y también en Colombia. Entonces ellos quieren controlar esa frontera para el trasiego, el traslado de sustancias ilícitas. Abandonan un Porsche tras choque en Polanco, un Porsche 911 Turbo, son costosos, fue abandonado tras el choque contra una camioneta en el que resultaron heridos un menor de edad y sus padres, esto en Polanco. Ese modelo de automóvil tiene un valor de aproximadamente 4 millones de pesos. Ni es tan costoso, ¿verdad? Gana medalla en París y le reducen la beca. Alejandra Valencia, ganadora de la medalla de bronce por el equipo de tiro con arco en los Juegos Olímpicos, se quejó ayer
de que pese a haber ganado la medalla de oro, haber ganado una medalla, a ver, ¿de qué tipo de medalla fue? La que sea, ahorita lo revisamos. No tienen por qué reducirle la beca, ¿no? Ya, o sea, entra entre los primeros 3 lugares en el tiro de arco. Se quejó ayer de la reducción de más del 20% de su beca. Es la medalla de bronce, y les digo, o sea, la medalla que sea no tiene justificación por qué les retiran los recursos a los deportistas, porque ya estar entre los 3 primeros lugares de todo el mundo es una muy buena calificación. Piden disidencia en el Instituto Nacional Electoral para quitar la mayoría a la sobrerepresentación ilegal de Morena. El proyecto, que se estaba promoviendo por la corrupción de Guadalupe Tadei, dice que les asignarían 364 curules, en tanto que la nueva propuesta presentada por la consejera del INE, una de los 11 que son consejeros del INE, la consejera Claudia Zavala propone eliminar esa sobrerepresentación y reducirla a 317 curules, 317 lugares en el poder legislativo para Morena, no 364, que recordemos que la mayoría calificada son los 334. Si Morena logró conseguir en las elecciones, como haya sido de formas ilícitas, amañado, parece ser que ese resultado no lo quieren ya desestimar, pese a que es un atraco, una manipulación electoral, habría obtenido el 56% de los votos en la elección del 2 de junio. Entonces, no hay ninguna justificación para que después digan que ellos tienen que tener el 73% del Congreso. Esto pues ya ha tomado por sorpresa al dictador López Obrador y a Claudia Sheinbaum, quienes exigen que se les deje la sobrerepresentación ilegal. Seguimos revisando el periódico Reforma y dice: apunta la Fiscalía General de la República a tranzas de un líder ferrocarrilero por usar el nombre de jubilados y obtener cuotas mensuales superiores a los 2 millones de pesos. El líder del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores, de 85 años de edad, está en la mira de la Fiscalía General de la República en investigación por corrupción. La dependencia solicitó una orden de detención de aprehensión hace una semana por el delito de fraude en contra del dirigente de los ferrocarrileros, quien pretende reelegirse en ese cargo por 5ª ocasión el próximo domingo y casi llegaría a los 30 años al frente del sindicato ferrocarrilero. Esa dirección de él comenzó en el año de 1995. Y bueno, eso es lo que se estaría debatiendo, ¿no? Con relación a este líder ferrocarrilero, que si está siendo señalado por corrupción, que si está siendo atacado por parte del régimen de López Obrador, es porque o no se quiso someter o hay un interés económico muy grande detrás. Llaman a frenar a Donald Trump. Kamala Harris pues hace de sus eventos de campaña ataques contra Donald Trump, ofrece ordenar la frontera. Pues una pregunta muy lógica sería decirle a Kamala Harris por qué no lo hizo en los últimos 4 años que estuvo al frente del poder. El Economista presenta en su portada: reforma judicial pone en riesgo la relación comercial en el TEMEC, dice el embajador Ken Salazar. En el aire, suspensión de reforma a los autónomos. Ayer corrieron versiones de que la discusión de la iniciativa sobre la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos se aplazará. Y esto sí es bien importante decirlo. La creación de esos organismos constitucionalmente autónomos, y si no mal recuerdo también la existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue por el Tratado de Libre Comercio América del Norte, firmado por Carlos Salinas de Gortari y Bill Clinton, y no me acuerdo quién estaba en representación en Canadá, pero es un importante avance institucional, y obviamente que si se quita eso, se rompe el TEMEC o se viola el TEMEC, por lo cual
Parece ser que eso no se le va a dar buen fin. Yo tengo la suposición de que a López Obrador lo han engañado mucho con relación a lo que podía hacer, con relación a todas las cosas que pudiera destruir. Yo estoy convencido que López Obrador no conoce tampoco pues el funcionamiento de las relaciones internacionales de México y está muy mal asesorado pues por esta señora Bárcena. Hay gente que me dice que conocen directamente a López Obrador y que es imposible sugerirle cualquier cosa, que es imposible decirle que algo no está bien, que algo de lo que está proponiendo es ilegal. Es imposible, nadie puede descalificarlo porque dicen que él lo toma como una agresión o como una ofensa personal. De hecho es lo que estamos viendo, ¿no? Ya en la mañanera el dictador López Obrador dijo que el embajador de Estados Unidos en México le faltó al respeto por decir lo que es de sentido común, que esta reforma es nefasta, que esta reforma abre el poder judicial completamente al narcotráfico. Yo no digo que no haya jueces que no estén amenazados por el crimen organizado, o que estén pagados por el crimen organizado, o que puedan ser sobornados por el crimen organizado. En todo caso, la reforma que está proponiendo López Obrador no evitaría que los jueces se pudieran corromper. De hecho, facilita que lleguen al cargo funcionarios corruptos, como ha sido con los alcaldes municipales, con los gobernadores y hasta con el mismo presidente de la República, que llegó por elección popular y no por eso dejó de ser corrupto, ¿verdad? En el aire, la suspensión de la reforma a los autónomos presentará consejera fórmula que dejaría a Morena sin esa mayoría calificada, le reduciría a 317 los lugares en el Congreso de la Unión. Mientras tanto, pues López Obrador, en desesperación total, manda a turbas de personas pagadas, acarreados, a agredir, a ofender a los representantes del Poder Judicial de la Federación. Manda estas turbas, como todo este sexenio se caracterizó, de ataques contra la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se reporta también enfriamiento económico. Se confirma en este segundo trimestre que la inflación desaceleró el desarrollo económico de México, que no era precisamente muy abultado, muy notorio. No era grande el desarrollo económico, pero ahora sí empieza a tener un decrecimiento o unos registros negativos. Diario de Yucatán tiene como portada: Democracia en riesgo, la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador afectaría además el comercio con Estados Unidos. Embajadores de Estados Unidos y Canadá lanzan advertencia. Rechazo a la bala Maduro. Denuncia misión de la Organización de las Naciones Unidas la falta de imparcialidad al momento de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, pues se les ocurrió declarar ganador a Nicolás Maduro. No es el Tribunal Electoral, es, hagan de cuenta, la Suprema Corte de allá, pero es un poder judicial que está infiltrado o que está controlado por la dictadura de Maduro, por lo cual pues lo que están reportando no es tomado en cuenta. Además, lo que está afirmando el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela no tiene ningún sustento. No pueden declarar ganador a Nicolás Maduro toda vez que nunca se presentaron las actas que dijeran que había ganado Maduro. Revela nuevo gabinete. Cecilia Patrón anuncia equipo de colaboradores. La alcaldesa electa de Mérida tendrá un cambio de colaboradores. Reto para los votantes. Kamala Harris, vicepresidente todavía con el gobierno de Joe Biden, dice que reta a los votantes a que no regrese Donald Trump y propone una frontera mejor, pero lo mismo, o sea, la misma crítica. ¿Por qué no lo hizo antes? Si ella y Biden hubieran arrojado buenos resultados, pues ahora no serían tan críticos de darles 4 años más. No, o sea, no ha habido buenos resultados, ni en la política exterior, porque con ellos se originó la guerra entre Rusia y Ucrania y los conflictos en Gaza que pueden arrojar al menos el Oriente Medio a una guerra internacional. Nada de eso ocurrió durante el cuatrienio de Donald Trump. Ocurren en el gobierno de Biden. Y casi siempre, si ustedes se fijan,
Los gobiernos de los demócratas son gobiernos de muchas guerras, muy sangrientos, muy sanguinolentos. Hágase memoria, por ejemplo, de todos los atentados terroristas, de toda la desestabilización y el empoderamiento de los narcos que hubo durante el gobierno de Barack Obama. Reacciones ante fallos electorales. Morena se queja de un atropello a la democracia. Las reacciones encontradas generaron cuando se presentaron las resoluciones que emitieron la anteanoche la Sala Regional de Jalapa, el Tribunal Electoral de la Federación sobre las elecciones del 2 de junio en Progreso, Izamal y Unucma. Ante el fallo que dio el triunfo al Partido Acción Nacional en Progreso, la directiva estatal de Morena dijo que fue un atropello a la democracia. Saben que cuando ellos pierden un proceso, cuando son derrotados en elecciones, siempre dicen que les hicieron fraude. Y anticipó que recurrirá a la Sala Superior del Tribunal Federal para impugnar los resultados que dieron triunfador al Partido Acción Nacional en Progreso. El segundo más grande del mundo. Encuentran una piedra preciosa enorme, al parecer es un diamante en Botswana. Aún no tiene nombre y se considera que es el segundo diamante más grande del mundo. Prácticamente es la mitad de una mano humana. Vamos con nuestra siguiente portada. Es el periódico El Sol de México, que tiene como portada: Kamala ya es candidata. Ya oficialmente el Partido Demócrata, que tiene pues el apoyo de todas las grandes, no sé si aún, pero de importantes líderes empresariales, de transnacionales, sería la favorita, ¿no? La favorita para ir en contra de Donald Trump y el proyecto de gobierno que representa a Donald Trump, que es un proyecto más conservador, cristiano, un proyecto más pacífico. Bueno, pues los que no están de acuerdo con eso, los que no están de acuerdo con que Estados Unidos no inicie nuevas guerras, que es el complejo militar industrial, pues apoyan precisamente a esta señora que es una emisaria de la muerte. ¿Sí? O sea, ella representa los intereses de nuevas guerras. No hay forma de ocultarlo, ni hay forma de que yo sea tendencioso en eso. Eso se sabe por todo mundo. Kamala Harris, por todo mundo instruido. Kamala Harris se convirtió en la primera mujer negra, la primera estadounidense de origen asiático también en postularse a la presidencia de los Estados Unidos. Aceptó su candidatura, le dijo al Partido Demócrata en la Convención Nacional Demócrata en el lugar conocido como United Center of Chicago. Ante miles de simpatizantes, se comprometió a una presidencia realista, práctica, con sentido común, como comandante en jefe. Nótese ese discurso: comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, del ejército más poderoso del mundo. Ofreció asegurarse de que Estados Unidos tenga siempre la fuerza de combate más poderosa y letal del mundo. Como fiscal enfrenté a los cárteles de la droga, recordó, dice Kamala Harris. También hubo un discurso algo extraño que dijo que ella había trabajado en McDonald's, lo cual pues no sé si sea cierto, y además ¿en qué año? ¿No? Porque quien crea que las personas que están al frente del gobierno son como usted o como yo, está cometiendo un gravísimo error. Esta gente no trabajó. ¿O en qué área de McDonald's trabajaste? No creo que sea llenando la cajita feliz o entregando las hamburguesas como camarera. No creo, A lo mejor y ocupó un cargo de dirección importante en McDonald's. Quién sabe qué cargo, ¿verdad? Pero en el caso muy concreto de Kamala Harris, como lo acabo de citar aquí, incluso en El Sol de México, ella representa los intereses de la guerra, ¿sí? Los intereses de miles de asesinatos, de vender armas en todo el mundo, y para eso se necesitan generar conflictos armados gravísimos en todo el mundo. No es un ser pacífico ni es un ser de luz como pretende presentarse esta señora. Pocas veces yo me manifiesto así abiertamente en la política de los Estados Unidos, porque yo no vivo en los Estados Unidos. Yo considero que los estadounidenses tienen la capacidad de elegir a sus gobernantes,
pero sí es lo que estamos notando, que la llegada de una Kamala Harris es perjudicial para todo el mundo. Estados Unidos de Norteamérica critica elección popular de jueces. Embajadores de los 2 socios comerciales de México señalan riesgos. Sí, porque también el embajador de Canadá habló fuertemente. Avalan el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El dictamen de reforma de López Obrador recibió el aval de San Lázaro, controlado por Morena. Ahora toca discutir a la legislatura que se instalará el 1 de septiembre si eso se aprueba o no. Y lo más seguro es que, pues, no sabemos, no puedo decirlo porque todavía no sabemos cómo se va a conformar, si le van a quitar la sobrerepresentación. Por fin, el tren interurbano llega a Santa Fe. Nos pasamos rápidamente con otra portada. Es la prensa. La prensa tiene antirrata, o sea, un operativo contra la delincuencia, contra los ladrones. La alcaldía Cuauhtémoc verifica y clausura 265 bares y 15 hoteles donde se han detectado el delito de robo, que han funcionado como sedes para realizar distintos robos, coludidos con los mismos dueños de tales establecimientos. Recuérdese quién gobierna en la Cuauhtémoc. Está gobernando el Partido Acción Nacional con Alessandra Rojo de la Vega, que ha resistido los ataques de la familia Monreal. Realiza tu donativo a Héctor Rosales Oficial en cualquiera de las 6 opciones disponibles. Sé parte de nuestra historia y accede a contenido exclusivo. Patrocina este proyecto. No hay monto mínimo. Todo el dinero recaudado se usa para mejorar este programa. HéctorRosalesoficial.blogspot.com/p/opciones -intermedio para -intermedio donar.html. Continuamos, ofrecen calidad también y precio. No desplazamos a nadie, dicen en el centro histórico los chinos. El representante de las tiendas chinas se llama Simón Zhao. Denuncian a Morena por aval de construcción de edificios de 22 pisos con permisos para 5 en la Miguel Hidalgo. O sea, el edificio originalmente tenía solamente permiso para construir 5 pisos, pero con el régimen de Morena se les autorizaron 22. Así que el cártel inmobiliario existe de Morena. Y esto ya lo habíamos comentado con anterioridad. Cuando estaba la campaña para jefe de gobierno de la Ciudad de México, se dijo muchas veces que el cártel inmobiliario era del Partido Acción Nacional, pero hay que recordar que los que autorizan las construcciones era el gobierno de Claudia Sheinbaum, no los gobiernos de las alcaldías. Tren interurbano, el insurgente lleva un avance del 94%, dice la Secretaría de Obras, pero, no está concluido. Continúa el miedo en praderas de San Mateo, Naucalpan, porque siguen sintiéndose sismos. La UNAM de Acatlán investiga, pero también, además de los sismos, hay extraños sonidos de crujidos como si se estuviera destruyendo algo por debajo. Edomex combatirá a criminales en carreteras. La Secretaría de Seguridad del Estado de México dice que instalará cuarteles en puntos estratégicos del Estado de México para darle el combate a la delincuencia. Ojalá. El periódico El Informador, diario independiente, en riesgo la relación comercial con Estados Unidos y Canadá. Aprueban que Guardia Nacional pase al mando del ejército. Todavía no definitivamente, pero San Lázaro sí. Tras ser ratificado, Nicolás Maduro anuncia brutales reformas electorales. O sea, aún con el actual sistema que hizo el fraude, dice que necesita nuevas reformas para que siempre le salga el resultado a su favor. Ya es el colmo de la desfachatez de Nicolás Maduro. Precisamente en este momento está en tendencia golpe de Estado en Venezuela, precisamente porque el Tribunal Superior de Justicia, que no es independiente, le da la victoria a Maduro sin presentar nunca las actas. Luego de su previsible aval a su triunfo por las instituciones que él mismo controla, dijo Maduro que impulsará una serie de reformas electorales con la finalidad de que no participen en los comicios aquellos que desconozcan las leyes, los poderes públicos, la Constitución. Todo aquel que participe debe de ser leal a los procesos. En pocas palabras está diciendo que va él seleccionar quién vota y quién no. O sea, no van a votar los que no voten a favor de Maduro.
En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, este desconoció las actas difundidas por la oposición, pero nunca presentó otras actas que fueran las auténticas. Dice que él se declara triunfador con 6.4 millones de los votos. González criticó el fallo del Tribunal Superior y pidió una auditoría de observadores internacionales no controlados por Maduro. Nos pasamos rápidamente al periódico El Financiero. Ve Estados Unidos y Canadá riesgo para la relación con México. El periódico Milenio, embajadores de Estados Unidos y Canadá ponen peros a la reforma judicial. Bueno, yo diría que menos que peros, que en Salazar, pero también Graeme C. Clark de Canadá cree que se puede romper el vínculo de confianza. Ligia Urroz, si le apasiona la literatura y el cine, primero el libro. Rafael Pérez Gay, Chalco y Paino, no aprendimos nada salvo la destrucción. Susana Moscatel, Trump, de la sonrisa de Swift a la demanda de Bellons. Lucha contra la viruela del mono en África, de África a América. Los casos sospechosos de Mpox se multiplican en el mundo, dice la Secretaría de Salud de Coahuila, que aplicó un protocolo correspondiente a un paciente que presentaba lesiones similares. Kamala Harris, no sé por qué la incluyen aquí mismo, dice: seré la presidenta de todos. Ya les dije que se dice presidente. El crimen secuestró a 60 personas y amenazó con volver por más en Chiapas. Esa sería entonces la nota importante del periódico Milenio, que el crimen organizado secuestra a 60 personas y amenazó con volver por más. Previamente habíamos reportado que los medios de comunicación, periodistas, denunciaban que los grupos criminales de la droga se roban a los niños de entre 6 y 12 años de edad y no se sabe a dónde se los llevan ni con qué propósito. Por eso es que muchas personas huyeron a Guatemala, a pedir refugio en Guatemala, y también hay otros que huyeron a Ciudad Juárez. Vecinos de frontera, Comalapa, informan sobre el plagio masivo de personas por parte de grupos criminales y que huyeron por amenazas del crimen organizado. Expertos revisan el caso de Cuen, de Héctor Melesio Cuen, que fue asesinado ¿por quién fue asesinado? Es una cosa que todavía no podemos responder. Se supone que fue asesinado, según la versión del Chapo Guzmán, de Ismael El Mayo Zambada, fue asesinado por gente de los Chapitos para poder secuestrar a El Mayo Zambada y llevarlo detenido a El Paso, Texas. Eric Elías se siente ahora pleno y feliz. No sé bien quién es. Jumex avanza en los jugos a la hidratación. Procesa 400,000 toneladas de frutas, de jugo de fruta anual, y en 63 años pasó a 7,000 empleados, dice Salvi Folk. Nos pasamos con otra portada, con otra importante portada. Es el periódico Excelsior. Igualmente destaca lo de Estados Unidos. Sheinbaum revira, dice que Estados Unidos también elige a sus jueces. Lo que dice Sheinbaum es una mentira, porque en Estados Unidos no se eligen por voto a los que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una mentira lo que está diciendo Claudia Sheinbaum, ni tampoco los magistrados o jueces federales tampoco son electos por voto en los Estados Unidos. En ningún país se elige a los representantes del Poder Judicial de la Federación por votos. Creo que solamente en la dictadura narcotraficante de Bolivia con Evo Morales. Pero bueno, él es un tirano y además es un país sumamente atrasado, entonces no sé, como que no creo que queramos parecernos a eso, ¿verdad? Un viaje salvaje. Zoe Kravitz cuenta cómo fue a debutar como directora en Parpadea 2 veces, cinta que aborda la manipulación masculina contra las mujeres. En realidad yo creo que es una serie de sesgos fatales de odio contra los hombres, sobre todo ahora que el cine, la televisión están tan ideologizados al feminismo. Ponen límite a las rentas en la Ciudad de México. No retrocederemos a la época de Trump, dice Kamala Harris que es un retroceso. Pues fíjese que no fue un avance tampoco Biden.
La inflación da un respiro, pero el Producto Interno Bruto se desacelera. Entonces, no da un respiro, bajó apenas unas décimas. Plantean cómo frenar la supermayoría en Morena, aplican medidas sanitarias en Chalco. Brigadistas del gobierno federal y elementos del ejército reparten agua, víveres, pero lo más importante, no lo quitan. Las aguas negras con heces fecales siguen, se quedan. Por último, vamos a ver el órgano de propaganda de López Obrador, Diario La Jornada. Diario La Jornada dice: Kamala, la candidata de los demócratas, y presenta del otro lado: agrupación de 63 transnacionales, empresas extranjeras quieren un poder judicial a modo. No, pues lo que quieren es un poder judicial imparcial, porque si el presidente tiene el poder judicial puede robarse lo que quiera, puede expropiar o robarse lo que quiera. ¿Qué es robar? Al final de cuentas es robar porque cuando te expropian algo no te preguntan, no respetan tu derecho de propiedad privada, y cuando te expropian algo también te pagan lo que ellos quieren. Entonces es una intención del presidente anular el poder judicial para poder robar libremente bienes privados. Esto lo sabemos porque para tener la presidencia endeudó gravemente al país, se gastó grandemente los recursos, actualmente no tienen dinero para seguir sobornando. Entonces yo lo que pienso es que ellos quieren desaparecer el poder judicial para poder robar la propiedad privada de ciudadanos mexicanos y extranjeros. Empresas extranjeras, dice, quieren un poder judicial a modo. Expresan preocupación ante el riesgo de perder certeza para inversiones en México. Yo digo que eso es fundamentalmente lo que está pasando. Todos perderíamos certeza. Comparten el interés de la 4T para que el poder judicial sea más eficiente, afirman, pero no más débil, como quiere López Obrador. Sheinbaum rechaza injerencias extranjeras, externas, pero pues si ella es judía, ella es una judía israelí, ella es una invasora. ¿Cómo puede hablarnos de influencias extranjeras? Es una extranjera tratando de robar o ya ha robado la presidencia de México. No puedes tú hablar de injerencias extranjeras cuando tú representas los intereses del Estado de Israel. Sheinbaum no es mexicana. No es mexicana y es algo sumamente extraño, ¿no? ¿Cómo es que en este gobierno se llegó a semejante crimen, entregarle la presidencia de México a una extranjera? El actual proyecto contiene aspectos críticos que deben de ser ajustados, otros señalan como intentando moderar. Esta batalla yo digo que la tiene perdida el dictador López Obrador, pero vamos a ver. Facilitará la intromisión del narco, dice Ken Salazar. Elección de jueces es un peligro para el Tratado de Libre Comercio América del Norte, dicen los embajadores de Estados Unidos y Canadá. Avanza plan en San Lázaro para devolver el mando de la Guardia Nacional a la Sedena. Fíjese cómo miente el periódico La Jornada. Devolver. ¿Cuándo estuvo la Guardia Nacional como parte del ejército? Nunca. Y lamentablemente esto que quieren hacer de poner la Guardia Nacional en la Sedena es para matar civiles. Porque la Guardia Nacional, si pasara a formar parte del ejército mexicano, el ejército asesina gente. De hecho, apenas estamos enterándonos de todas las personas que asesinaron y las iban a arrojar con aviones israelíes dentro del mar para que sus cadáveres nunca los encontraran, para que la flora y fauna del mar se comieran los cadáveres y los restos nunca llegaran a la superficie. Apenas nos estamos enterando de los asesinatos que ordenaba al ejército Luis Echeverría. Todos los crímenes que comete el ejército mexicano y la marina quedan protegidos como asuntos de seguridad nacional y no hay forma de revelarlos. Bueno, los periodistas, incluso actualmente con toda la revolución informática, con todo el internet, tienen dificultades de filtrar información de los crímenes que comete el ejército mexicano bajo las órdenes de López Obrador. Para eso es que quieren que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, para que todos los crímenes, actos de represión, desapariciones forzadas que cometan sean encubiertos. Y López Obrador quiere desaparecer el Poder Judicial precisamente para que nadie pueda quejarse legalmente sobre todos esos asesinatos, desapariciones forzadas que quieren ejecutar. Ya es mucho el odio que tiene López Obrador contra los ciudadanos mexicanos, contra nuestra capacidad de expresarnos, contra nuestras exigencias de transparencia, que eso es lo que va a seguir avanzando, que es lo que él quiere que siga avanzando. Que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional es con un mal propósito. No quiere que el mando sea civil,
quiere que todo esto quede oculto. Todas las operaciones, ahora no me voy tanto a esos extremos de los asesinatos y desapariciones políticas, que sí lo quiere, pero también está otro caso, el dinero. Todas las obras corruptas de este gobierno se han hecho con contratos encargados, bueno, las construcciones han sido encargadas a la Sedena, al ejército. Entonces, él también quiere que la Guardia Nacional y todos esos proyectos queden ocultos. Al igual que se ha hecho con el Tren Maya, el aeropuerto de Zumpango, la refinería de Dos Bocas, la megafarmacia, quiere que toda esa clase de cosas queden ocultas. También por eso quiere destruir los organismos constitucionalmente autónomos. Hoy tenemos dos noticias favorables, una que le podrían quitar la sobrerepresentación y otra que se frena esa intención de destruir los organismos constitucionalmente autónomos, porque desde el inicio sabíamos, desde el inicio les había comentado, desde hace meses, desde hace años, que esos organismos vienen del Tratado de Libre Comercio América del Norte, no pueden desaparecerse. Censura o rechaza o condena el Ejecutivo dilación de la Corte en resolver casos de evasión fiscal por 35,000 millones de pesos. Pues no, que el dinero no lo era todo, López Obrador. Ahora estás exigiendo que se resuelvan solamente asuntos de dinero, cuando la Corte ha priorizado otra clase de asuntos en materia de salud, de educación, pues se han priorizado, porque López Obrador no ha querido, por ejemplo, realizar las evaluaciones de Planea o dar a conocer los datos de la evaluación de Planea. Entonces, la Corte ha priorizado cosas ciudadanas, no tanto esto del dinero. Elección de jueces, un peligro para el Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues esas son las principales portadas de los periódicos de circulación nacional en este día 23 de agosto. Rápidamente comentamos unas notas breves relacionadas con el caso de México. Bueno, por amenazas del gobierno, Foro TV, el canal de noticias de Televisa, despide a la politóloga mexicana Denise Dresser del programa La Hora de Opinar de Leo Zuckerman. Ella había colaborado en ese programa durante 14 años. El despido de Dresser se da después de que Dresser demandó al presidente de la República, López Obrador, por sus reiteradas calumnias y ataques contra su persona. Denise Dresser dice que este despido es un elogio para ella. En tendencia en redes sociales, golpe de Estado en Venezuela, después de que el Tribunal Superior de Justicia declaró presidente electo o reelecto a Nicolás Maduro, pero sin presentar pruebas de por qué sería. El Instituto Nacional Electoral presenta propuesta. La consejera Claudia Zavala propone eliminar la sobrerepresentación de Morena y reducir las curules. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en paro nacional, no ganan más de 100,000 pesos, como mintió Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum afirmó falsamente que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación estaban cobrando 100,000 pesos sin trabajar, que se fueron a huelga y que seguían cobrando 100,000 pesos. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación no ganan eso. Bueno, fuera. Las calificadoras crediticias que descalifica López Obrador, como Fitch Ratings, Standard & Poor's 500 o Morgan Stanley, Citi, entre otras, que han denunciado el desastre político y económico que se avecinaría con una reforma al Poder Judicial, dada la propuesta, pues se anticiparon al desastre político y económico de Venezuela. Así que decir como que siempre erran en sus pronósticos, la verdad de las cosas es que no. En Estados Unidos de Norteamérica no se eligen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Suprema Corte creo que nada más dicen ellos, ni tampoco los magistrados
por elección popular, como afirmó falsamente Claudia Sheinbaum. Dos mentiras que le hemos encontrado a Claudia Sheinbaum. La reforma al Poder Judicial de la Federación por López Obrador estaría entregando el Poder Judicial al control del narcotráfico, es lo que denuncia el embajador Ken Salazar, pero también esta denuncia ha sido, por su parte, sin que la esté respaldando, sin que la haga suya, por la periodista mexicana Anabel Hernández, que dice que ese sería pues el colapso ya de nuestra incipiente, de nuestra débil democracia. El periódico, la reforma al Poder Judicial de la Federación de López Obrador viola el Tratado de Libre Comercio América del Norte en materia de derechos humanos y libre competencia económica. Denuncian especialistas. Censura. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México ha multado con más de 30,000 pesos a la senadora panista Lili Téllez por hablar en el programa de Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Pues yo creo que esto es una muestra de los serviciales que están, ¿no?, a López Obrador. La senadora Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional le reclamó a la senadora morenista Erika Vanessa del Castillo, quien dio un discurso a favor de López Obrador diciéndole adiós a López Obrador casi llorando. Le dice Kenia López Rabadán: así hubieras llorado por los desaparecidos, por las mujeres asesinadas en este sexenio. La verdad es que es una exageración, ¿no?, por parte de los morenistas que digan gracias a López Obrador, gracias por todo lo que les ha permitido hacer y deshacer, yo creo, y que hasta dicen querer llorar porque se acaba este sexenio. No tienen contactos con Claudia Sheinbaum, no van a mantener sus privilegios deshonestos con Claudia Sheinbaum. ¿No es Claudia Sheinbaum una vil marioneta de López Obrador? Es todo un teatro el que arman los políticos de Morena. ¿Para qué? Pues para seguir cobrando favores de López Obrador. Esta señora que fingió que iba a llorar, pues con eso seguramente le va a solicitar apoyos o pretende recibir regalos o favores de López Obrador. Morena exige desaparecer 7 organismos constitucionalmente autónomos: el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, la COFESE, la Comisión de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Coneval, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y Mejor Edu, que es el mejoramiento continuo de la educación, pues quieren desaparecerlos. Pero ya se frena esto por lo que les había comentado otros días, viola el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Xóchitl Gálvez entrega formato a los ciudadanos con el cual podrán denunciar la sobrerepresentación ilegal de Morena. https://noalagandalle.com es la página. Ingresas y dice: impugnamos la asignación de curules. Sigue estos pasos para impedir que nos caiga la aplanadora en las cámaras, diputados, senadores, y nos dejen sin representación. Número 1, descarga el archivo adjunto. Número 2, compártelo con tus datos personales, complétalo, con tus datos personales, imprímelo, fírmalo de manera autógrafa con tinta negra o azul, no importa. 3, adjunta una copia por ambos lados de tu identificación de INE. 4, ubica la junta local ejecutiva que te quede más cerca y llévala. La junta local ejecutiva. Vamos a hacer un ejercicio de ver cómo se hace este proceso. Ahí le faltó a Xóchitl Gálvez decir que es la junta local ejecutiva de qué. ¿De qué organización? Del INE. ¿Sí? Es del INE. Aquí en la página del INE dice juntas locales ejecutivas. ¿Qué hacemos? Ejecutar y dar soporte técnico a las actividades del INE en cada una de las 32 entidades federativas, así como supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas y acciones de las vocalías y de los órganos distritales. Bien. ¿Dónde encontramos una de estas juntas? En la parte de abajo dice directorio de juntas.
Ya le das clic y te dice directorio de órganos delegacionales del INE. Entonces tú le pones Ciudad de México, por ejemplo, y te da las direcciones, los números de teléfono, al menos 2 números de teléfono, algunos tienen 4, de donde puedes asistir para dejar esta hoja. Dice aquí el listado por entidad. 5. Que te acusen de recibo, o sea, que te den un comprobante de que lo diste, y enviamos foto del acuse por WhatsApp a Xochilovers y súbelo a redes sociales. No incluyas obviamente fotografías de tus datos personales ni de tu identificación. 6. De manera opcional y adicional, escanea la impresión completa ya firmada y envíala por correo a la junta local de tu estado. De manera opcional y adicional, escanea la impresión completada ya firmada y envíala por correo a la junta local de tu estado, a la junta general, supongo. Y aquí pues el link de documentos Google, desde donde puedes descargar el documento, que es una hoja de Excel, dice correo de vocalías ejecutivas, o sea, puedes mandarlo a tu representante. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México es María Luisa Flores Huerta, luisa.flores@ine.mx. Se manda una copia de la imagen. Juntos vamos a impedir que se roben estos 10 millones de votos. Aquí en la parte de abajo dice el grupo de WhatsApp de los Xochilovers, el archivo PDF y el documento para editar. Así es como se puede hacer esta impugnación de la sobrerepresentación ilegal. No nos da una fecha límite, no nos da un plazo límite, porque esto todavía al parecer se puede impugnar. Pues bien, esto es todo por el momento. Vamos a estar realizando emisiones regulares sobre esta clase de temas. Gracias por tu atención, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Presente en YouTube, Rumble, iVoox, Instagram, BitChute. 5, 4, 3, 2, 1. Hasta la próxima.